Hola queridos amigos, queridas personas que están sintonizando este video. Bienvenido a un nuevo episodio de este canal Metanoia ASMR, donde hablamos de la fe, pero también de la salud mental y cómo poder vivir una vida más plena con herramientas y recursos internos. Claramente desde una cosmovisión cristiana, este es un canal cristiano. Y el día de hoy quería hablar sobre una temática muy sensible y también fuerte para quien la experimenta, que es sobre la depresión. Esta no es una temática ajena a mí porque yo sufrí depresión desde los 16 hasta los 21 años, una depresión intensa, así que puedo entender cómo se siente esa especie de oscuridad y de estar como, como en un sueño, ¿no? Como estar debajo de la tina, por así decirlo, en una pecera. Y también como psicólogo he atendido a jóvenes que tienen esta condición y hemos trabajado juntos para poder ser más libre de esto. Y en primer lugar quería decir que si estás pasando por esto, quiero decirte que hay solución, que hay una luz al final del túnel. Por muchos años creía que no, pero un encuentro con el Señor y un proceso de sanación, proceso de transformación, gracias a Él pude ser libre de esa dolencia y poder conectarme nuevamente con la vida. Así que hay esperanza. Lo digo por testimonio personal. No porque alguien me contó, no porque eh, lo vi en otra persona, que también los testimonios son súper válidos. Pero cuando uno lo experimenta en carne propia, puede hablar con propiedad. Y también lo hablo como psicólogo. Así que hoy día vamos a hablar cómo afrontar, cómo entender la depresión desde el Salmo 22. Lo vamos a leer. Pero antes quería invitarte a seguirme en un canal de Instagram que hice que se llama Proyecto Metanoia. Ahí hace 2 semanas he subido 2 videitos que tocan aspectos prácticos de la vida cristiana y cómo afrontarlos. Por ejemplo, el último video fue eh, la importancia de superar el miedo al que dirán y los beneficios que trae, con ejemplos bíblicos. Así que es un canal muy interesante, te invito a seguirme, a apoyar este proyecto para poder edificar la vida de las personas. Esto nace desde el corazón de querer servir, de querer ayudar. Así que si te interesa, bien. Y bueno, quería agradecer también a los nuevos suscriptores. Recuerdo que hace un mes éramos como 7 y yo estaba así, bien, somos 7. Y ahora somos 18. Quizás para algunas personas piensen, uy, no es tanto, pero para mí es un montón. Porque son 18 almas que, que han sido edificados a través de estos videos. Así que muchas gracias por apoyar y espero subir cada vez más contenido para poder edificar sus vidas. Ese es el propósito, el servicio a ustedes. Así que vamos con este salmo que comienza bien potente, dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Wow. Yo creo que estas palabras la entiende muy bien una persona que está transitando por depresión, por la noche oscura, como le llamaba a los santos. David siente agonía, y no solamente siente esa agonía, sino siente el silencio de Dios. Eso sí que es duro. Siente una especie de oscuridad que le invade el alma y clama a Dios y no recibe respuesta. Esa sensación de angustia, como si la amenaza estuviera, pero no siente el calor divino de la esperanza, sino solo el frío
y oscuridad. En otras palabras, David estaba diciendo: Señor, ¿por qué no me sacas de esta condición, de esta situación que estoy viviendo? Muchas personas con depresión, que pueden ser verdaderos creyentes, pueden estar sufriendo de esta manera. ¿Por qué padezco esto? ¿Y por qué pareciera que Dios no estuviera haciendo nada o estuviera en silencio? Y eso genera una mayor frustración. Luego David dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Al mismo tiempo que David reconoce que siente una ansiedad, una angustia interna, también reconoce que su Dios, el Dios que él sirve y que ha tenido una experiencia con él, ha tenido un encuentro, es digno de ser confiable. Pero tú eres santo. Por sobre mis sentimientos y frustración, yo sé que tú eres Dios. La importancia de basar nuestra confianza en Dios, no por la circunstancia, no por nuestros sentimientos, sino por quien Dios es. Creo que una de las lecciones que más me han ayudado para poder afrontar en tiempos de dificultad es reconocer que Dios es santo, es bueno, es perfecto, y su palabra dice que todas las cosas que suceden a sus hijos están obrando para un bien. Quizás yo no puedo ver lo que está pasando, quizás yo puedo tener un silencio de parte de Dios, pero no significa que Dios no esté. O el silencio de Jesús en la cruz significó que el Padre no estuviera viéndolo. Claramente el Padre sabía el propósito que tenía que cumplir Jesús. Era necesario esa agonía, era necesario el sacrificio para que, en primer lugar, no hubiera nombre sobre otro nombre que Jesús, fuera glorificado lo sumo, y en segundo lugar, para salvar todas nuestras almas. Se dan cuenta que ese espacio de silencio de Dios, ese espacio de sufrimiento de Jesús, trajo una bendición extrema, una bendición que no se puede describir con palabras a todos nosotros. Ese silencio de Dios fue una bendición a futuro. Así que si estás pasando por esto, no significa que Dios no esté contigo, significa que Dios está de una manera diferente. Dice, como señalaba recién, dice, es una circunstancia donde podemos encontrar una identificación más profunda con Cristo. El silencio de la cruz. La esperanza es recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la vida de los demás, y saber que la vida consta en temporadas. Eso es muy importante cuando David dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cuando estemos en temporadas de tristeza, de agonía, de no ver nada alrededor, tratemos de recordar las historias bíblicas de Job, de Abraham, del mismo Señor Jesucristo, que cuando estaban en esas temporadas difíciles, al final Dios siempre terminaba librándolos. Job, ustedes quizá ya conocen, perdió a sus hijos, su salud, su esposa lo menospreció, sus amigos no le dieron ningún buen consejo, lo acusaban en su conciencia, a su conciencia.
pero al final Dios lo sanó, lo restauró, lo prosperó. Jesús estaba en la cruz clamando estas mismas palabras. Clamó el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese día tan oscuro, pero 3 días después, resurrección, gloria, esperanza, salvación, un nuevo comienzo para los discípulos. Debemos recordar esa historia para saber que esta etapa de depresión no es eterna, no es para siempre, es solo un periodo de tiempo para enseñarnos algo. También hay que abrirnos a esa tristeza y decir qué es lo que me quiere enseñar, qué es lo que quiere decirme. Quizás necesito soltar algo, quizás no con mis fuerzas, porque no puedo, pero pedirle al Señor, ayúdame para poder renovar mi mente, para poder limpiar y sanar esas experiencias, esa inseguridad, esa frustración. Quizás es un periodo para reconocer los débiles que somos, para desechar toda clase de confianza en algo más, de la esperanza en una persona, la esperanza en un cambio, la esperanza en que eso que quiero funcione, la esperanza de una transformación. Sin Cristo, muchas veces las temporadas de tristeza nos hacen ver de que las cosas del mundo no nos pueden llenar y nos hacen refugiarnos intensamente en Dios. Esa es una lección de estos versículos. Hay tiempo para reír, tiempo para llorar, para angustiarse. El presente de agonía no cambia a quién es Dios para contigo, lo que hablábamos recién. El silencio de Dios puede ser una forma diferente de cómo Dios está tratando y está contigo. Continuamos. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Wow, tremendo. Yo creo que otra área que experimenta una persona con depresión es sentirse solo, sentirse que no es entendido, comprendido por los demás, inclusive dentro de la iglesia. Muchos en la agonía pueden despreciar, pueden usar como excusa para cuestionar su relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? El que un corazón alegre, un corazón que alaba a Cristo no puede estar triste. Una persona con una fe robusta no puede tener depresión. La depresión es falta de fe. La depresión es no confiar en Dios. Es falta de oración. Todas esas mentiras que lo que producen es más y más dolor y culpa en la persona. Todos pueden experimentar depresión. La Biblia está plagada de personajes. La otra vez estaba leyendo Éxodo cuando Moisés estaba tan agotado por la presión del pueblo, por la desobediencia del pueblo, que le dice a Dios, quítame la vida, ya no puedo con este pueblo. Tú lo has sacado, ¿por qué? ¿Por qué tengo que cargar con esto? Y Dios nunca le dijo, Moisés, tú tienes falta de fe. No, le dijo, lo renovó, lo fortaleció y alivió su carga. Puso espíritu de sabiduría en distintas personas del pueblo para que fueran consejeros, para que Moisés no tuviera que atender todos los problemas, sino que otros también lo pudieran hacer, y él solo atendiera aquellos casos que eran más complejos, más específicos. Dios tuvo misericordia, Dios lo consoló. El profeta Elías también, que también quería morir,
Aquí el mismo David, estos salmos, decir estoy en agonía, mi corazón se derrama como una cera, como cera dentro de mí. Una persona comprometida con Dios puede experimentar tristeza, puede transitar por sombras de valle de muerte. La misma palabra lo dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Entonces lo que hablamos es que en la depresión muchas veces se instala este sentimiento de soledad. Algunas personas que quieren ayudar tampoco pueden llegar a nosotros. Y eso también nos causa mucho dolor para las personas que experimentan eso. Como dije, yo lo experimenté de los 16 a los 21 años. Se siente una sensación de pesadumbre. Y esto es lo que describe David, ¿no? Me menosprecian. Dicen, bueno, si confía tanto en Dios, ¿por qué no le libra a él? Como una especie de burla. Tremendo. David continúa diciendo, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay nadie quien me pueda ayudar, o porque no hay nadie quien ayude. Aquí David habla sobre la conciencia de que Dios siempre ha estado en su vida y sabe que el único refugio seguro, el único sanador, el único que lo puede rescatar de la oscuridad, que lo puede sanar, que puede darle esperanza, vida, cuidado, que lo conoce mejor que él mismo, a sí mismo, es Dios. Reconoce cuando dice no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay nadie quien me pueda ayudar. Cuando una persona tiene depresión, reconoce de que no hay esperanza. ¿Por qué? Porque sabe que él no puede hacer nada para salir de aquello y porque también sabe que no hay nadie quien lo pueda ayudar. Hay como una especie de impotencia ante la vida. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios todopoderoso. Hay un corazón en medio del universo que late por tu nombre. Y Él sí tiene el poder para sacarte de ese pozo. Él sí tiene el poder para darte una vida que parece de película, parece de milagro. Bueno, es un milagro realmente. Cuando yo estuve en la oscuridad gigante, cuando estuve en esa oscuridad por tantos años, clamé a Dios. Clamé al Dios que te estoy hablando, el mismo Dios de David. Y Él me rescató. Y Él me trajo alegría, gozo, paz, libertad, fortaleza. Desde aquel día nunca volví a ser el mismo. Es un milagro de amor. Y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. No hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. El mismo Dios de la Biblia es el mismo Dios que golpea a la puerta de cada uno de nosotros para ser nuestro Dios. Vamos a seguir con el Salmo. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos,
Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Quizás te haya dado cuenta que esta es una profecía de el Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Horadaron mis manos y mis pies. Los clavos en las manos, en los pies. Puedo contar todos mis huesos. Como dice también el Evangelio, ninguno de sus huesos fue roto. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, como también dice en los Evangelios. Pero en este contexto, centrándonos en David, aunque hay un énfasis muy importante sobre las profecías de Jesús, lo que David trata de decir es: hay muchos enemigos que están atacándome en este momento y no tengo fuerzas para poder enfrentarlos. Acá son enemigos físicos, quizás líderes de otras tribus o de otros pueblos que vienen a atacarlo, que hacen planes para matarlo. Pero estos enemigos también pueden ser nuestros pensamientos, nuestras experiencias pasadas, las personas que nos han hecho daño o nos hacen daño y sentimos que no tenemos la fuerza para afrontar eso. El toro, que acá menciona, es el emblema de la fuerza brutal que cornea y pisotea todo lo que está por delante. Esos enemigos, esa oscuridad que arrasa todas nuestras emociones, nuestra mente. Acá dice: no percibía ningún recurso en sí mismo capaz de hacer frente a la crisis que se avecinaba. Cualquier fuerza o resistencia que tuvo fue derramado como agua sobre el piso. En las temporadas de depresión sentimos que no tenemos fuerza para nada, que no tenemos recursos para afrontar el dolor o la crisis. Y eso nos hace sentir más frustrados y más impotentes. Continuamos. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Aquí David vuelve a reafirmar su confianza en Dios. Está como en ese periodo de lucha. Me siento triste, me siento mal, siento angustia, pero recuerdo que Él es Dios. Recuerdo que en Él está mi esperanza, que Él me puede sacar de acá. Debo continuar perseverando en esa verdad. A pesar que no lo siento ahora, a pesar que veo oscuridad, yo sé que Él es Dios y sé que Él me puede sacar de aquí. En Él tengo mi esperanza. No hay otra esperanza segura. Solamente Él. Y aquí hay un cambio en el Salmo. Mire, se van a dar cuenta, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de Jacob, temedle vosotros, descendencia de todo Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Acá David salió de la angustia, salió de esa sensación de Dios me abandonó. Ahora dice: no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, él le oyó. David se sintió escuchado. Fue como una explosión del sol después de una larga temporada de tempestad. Vino la esperanza, vino la presencia, la fortaleza de Dios. Por eso dice: de ti será mi alabanza en la congregación.
ahora puedo alabarte. Es el respiro. Es el respiro que da el esperar en Dios. Así que hermanos, si te encuentras en este momento en ansiedad, en depresión, en angustia, quiero que sepas que Dios está contigo, a pesar que no lo sientas, a pesar que veas oscuridad. Dios está trabajando, así como también estaba con David cuando clamaba en angustia. Y en su tiempo, y yo estoy seguro que prontamente, vas a ver esa luz, ese sol resplandecer sobre ti. Y esto que tanto te aflige hoy en día, solo va a ser un recuerdo, un testimonio para glorificar a Dios. Dios ha hecho grandes milagros en mi vida, hermano. Me ha sacado de muchos lugares oscuros y nunca me ha abandonado. A pesar que he transitado también por periodos de angustia. Pero ahora miro atrás y todo obró para un bien, para perfeccionarme, para pulirme, para ser más agradecido, más humilde, para ser cada vez más semejante al carácter de Cristo poquito a poquito, porque ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. No te sientas culpable si estás pasando por esto y eres cristiano, porque todos nosotros podemos sufrir algunas condiciones de vez en cuando. A veces podemos enfermarnos del estómago, nos puede doler un poco la cabeza, nos puede doler, qué sé yo, la pierna, y a veces también podemos estar tristes o depresivos. Pero asegúrate de que no busques en otro lugar más que en Jesús para ser sano. Lo digo como cristiano y como psicólogo, porque la psicología también da recursos para poder aprender a pensar mejor, para poder afrontar algunos desafíos. Es un complemento, pero la base de la sanidad siempre va a ser Jesús. Así que espero que este momento de reflexión haya sido de bendición para tu vida. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Adiós.